Panchito pinta Monserrate. La primavera es la estación favorita de Panchito, quien vivía en la tradicional plazuela de Montserrat, donde todas las tardes con sus amigos jugaba al fútbol. Ese día, mientras corría de aquí para allá, de un extremo a otro, se acercó la mamita Raimunda, quien todos los viernes, frente a la vieja estación del tren, contaba a los niños y vecinos historias y tradiciones de la Lima de antaño. Las contaba de una forma en la que no había fechas ni tiempos, y los personajes daban vida a anécdotas y costumbres fabulosas. Aquel día les contó cómo Pancho Fierro se hizo pintor y de cómo retrató las costumbres y tradiciones en acuarelas multicolores, que los nombres a sus pinturas fueron puestas por el gran Ricardo Palma, cuando fue director de la Biblioteca Nacional. Cada acuarela tenía una historia, y cada historia una enseñanza. Pero lo que más le maravilló fue saber, según lo afirmado por la mamita Raimunda, que existía un pincel mágico dejado por el gran pintor. Cuando se hizo tarde y todos se fueron a sus casas, Panchito se quedó pensando en aquel pincel y la fabulosa historia de doña Raimunda. Y entonces los pensamientos despertaron su imaginación y empezó a soñar y vivir la gran historia en la que no había fechas ni tiempos, y los personajes daban vida a anécdotas y costumbres fabulosas. De repente se encontraba caminando rumbo a la Biblioteca Nacional en busca de Ricardo Palma. Quería saber dónde se encontraba ese pincel mágico. Entonces quedó maravillado cuando se vio a sí mismo entrando por una de las portadas de Lima, en la que decía Dios y la patria. No lo podía creer, estaba en la Lima de antaño. Cuando llegó a la biblioteca, un mulato de cabellera blanca, de aproximadamente 60 años, se le acercó. Era el bibliotecario, don Ricardo Palma. El niño le contó la historia, maravillado y entusiasmado, que según la leyenda de doña Raimunda, quien usase ese pincel pintaría hermosos cuadros y bellos retratos. Ricardo Palma, sentado en su oficina, le confesó que no sabía si el pincel existía realmente, pero que sí había oído de historias sobre tesoros y reliquias escondidos en los claustros religiosos, y que tal vez en la iglesia de Montserrat el padre le podría ayudar. Apenas escuchó esa posibilidad y se despidió de don Ricardo Palma para ir corriendo a la iglesia. Ya en Montserrat, el sacerdote Sancho de Ponce terminaba de hacer la misa y Panchito le contó la maravillosa historia del pincel mágico y que don Ricardo Palma le había confirmado que en las iglesias guardaban tesoros y reliquias. El padre, viendo el entusiasmo de Panchito, le entregó un plano de Lima donde estaban las iglesias en las que podía encontrar alguna respuesta y hasta tal vez el pincel. El plano lo llevó a uno de los templos religiosos más conocidos de la ciudad, el convento de Santa Rosa de Lima. Panchito estaba enormemente ilusionado. Su poderosa imaginación ya lo hacía verse pintando grandes y memorables obras con el maravilloso pincel, cuando de repente vio arreglando el jardín a Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima. Sin perder tiempo alguno, Panchito le contó la leyenda del pincel mágico y que quien usase ese pincel pintaría hermosos cuadros y bellos retratos. Santa Rosa, maravillada con el niño, le dijo que la historia es cierta y que se la había escuchado al portero de la iglesia de Santo Domingo. Cuando estaba llegando a la puerta de la iglesia de Santo Domingo, Panchito se sorprendió al ver que Fray Martín de Porres Velázquez, el santo patrono de los porteros, lo estaba esperando con sus 3 fieles compañeros, un perro, un gato y un ratón. El perro fue un regalo que le hizo un esclavo amigo suyo. El gato lo recogió de la calle de pescadería, donde vivía de los desperdicios que dejaban los vendedores de pescado. Y el ratón había huido de una profunda limpieza de roedores en el callejón de Pericotes. Enterado ya el santo
de la búsqueda de Panchito, le dijo que el pincel lo encontraría en la huerta de Pachacamilla. Cuando llegó al lugar se encontró con una gran fiesta. Celebraban las vísperas del Señor de los Milagros. Las cofradías de afrodescendientes se organizaban por hermandades para cargar el anda. Otros preparaban manjares típicos que compartían con los visitantes, mientras los comerciantes armaban la feria del barrio con sus mejores productos. Entonces, Panchito recordó una de las historias que doña Raimunda le había contado meses atrás. Los negros angolanos, cansados de los abusos que sufrían por la venta de su gente como esclavos, se organizaron en la cofradía de Pachacamilla. Uno de ellos dibujó la imagen de un Cristo crucificado en la pared del galpón, donde solían reunirse. Esta imagen jamás se borró y sobrevivió terremotos y distintos intentos por desaparecerla, adquiriendo fama de ser milagrosa. En medio de la cofradía contó la maravillosa historia de la mamita Raimunda, esa historia en la que no había fechas ni tiempos, y los personajes daban vida a anécdotas y costumbres fabulosas. De pronto, los miembros de la hermandad pasaron un cofre morado, de mano en mano, hasta llegar a las manos de Panchito. Lo abrió presuroso y emocionado. Entonces, maravillado, vio el mágico pincel que tanto buscaba. Era un pincel de precioso mango de caoba. El casquillo era de plata reluciente y el mechón de un negro tan intenso que parecía brillar. Y de pronto despertó. Todo había sido un sueño, pero apenas abrió los ojos, vio en sus manos un pincel semejante al pincel mágico. Y con él, Panchito pintó durante muchos años en la plazuela de Montserrat. No podríamos asegurar si ese era el pincel mágico, pero lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que la magia venía del mismo Panchito.